tratamientos tenemos para esto? Y me parecía interesante poder hablar con alguien que me pueda sacar las dudas, y tengo en línea a la especialista en enfermedades gastrointestinales, María Eugenia Liniares. ¿Cómo estás, María Eugenia? Mi nombre es Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, acá andamos. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Es muy común esta enfermedad? No es muy común. Eh, un poco tomando lo que vos decís, digamos, dentro de las enfermedades inflamatorias se denomina con ese nombre particularmente dos, que es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, que después si querés charlamos un poquito de qué se trata cada una. Eran enfermedades que eran relativamente raras, sobre todo en lo que es Latinoamérica, y eran más comunes en Europa y en América del Norte, pero lo que se está viendo es que en la medida que las sociedades se van industrializando, digamos, esto está empezando a aumentar, ¿sí? Tanto la incidencia como la prevalencia, y esto está aumentando en toda América Latina. ¿Y qué ¿Sí? es Y lo que... Argentina no Ajá. está exento. ¿Y qué es la tendencia? ¿Qué es lo que está sucediendo? Seguramente tiene que ver con la alimentación. ¿Cuál es la tendencia que estamos teniendo para que esta enfermedad se desarrolle? No, bueno, a ver, por eso digamos, no tenemos estadísticas oficiales de cuántos pacientes tenemos con enfermedad de crónico-colitis ulcerosa en la Argentina. Se está trabajando a través del Grupo Argentino de Crónico-Colitis Ulcerosa, que se llama GADECU, justamente tener un poquito más, una foto más exacta de exactamente cuántos casos tenemos realmente en el país. Sí. Pero creemos que estamos en zonas que están aumentando la incidencia y que tiene que ver con esto, ¿no? Ujú. Con la industrialización. Es una enfermedad que no se sabe exactamente por qué se produce. Es un paciente que tiene que tener, digamos, se sabe que hay una predisposición genética, hay determinados genes que te predisponen a tener esta enfermedad, y que hay algunos factores ambientales, que es lo que se está estudiando, Sí. ¿sí? Que hace que se desencadene la enfermedad. Y esto se está viendo que a medida que las sociedades se van industrializando, empieza a aumentar la frecuencia de estas enfermedades, y se cree que tiene que ver un poco con la alimentación y con el estilo de vida occidental. Bien. Ahora, no hay un determinante único, probablemente en un paciente con una determinada predisposición genética, este conjunto de factores ambientales hace que se desencadene la enfermedad. Vamos por el principio entonces. ¿A partir de qué edad se puede desarrollar la enfermedad? ¿Se puede encontrar la enfermedad? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿en qué me pasa para decir, che, algo está Para andando mal sospechar. acá? Exacto. Bueno, a ver, es una enfermedad que puede ocurrir en cualquier etapa de la vida, pero es más frecuente, digamos, históricamente la aparición lo más frecuente es en el adulto joven, ¿sí? Entre los 18 y los 40 y pico de años, pero la verdad es que ahora lo estamos viendo en todos los rangos etarios, cada vez estamos viendo, antes no veíamos gente, digamos, gente más anciana que tenía por ahí esta enfermedad, y ahora lo estamos viendo, y antes no lo veíamos tanto en pediátrico y ahora lo estamos empezando a ver. Sin embargo, a pesar de que lo vemos en cualquier etapa de la vida, digamos, el rango más frecuente a veces es en el adulto joven. Y digamos, ¿cuándo sospecharlo? En realidad es una enfermedad que habitualmente suele aparecer con diarrea, ¿sí? Tanto para la colitis ulcerosa como para la enfermedad de Crohn. Es una diarrea que suele ser crónica. En algunos casos puede ir acompañado de dolor abdominal, y sobre todo puede ir acompañado de sangrado, ¿sí? A través de la materia fecal. Entonces son todas pautas que uno tiene que ir, digamos, teniendo en cuenta. Lo más frecuente es Sí. la diarrea con sangre, ¿sí? Ajá. A partir de ahí puede haber, de acuerdo a la severidad y al grado de afectación, puede haber más síntomas, pero Sí. digamos, es un paciente que habitualmente por lo que consulta es por esto, por dolor abdominal, por diarrea crónica, una diarrea que no mejora, ¿sí? Puede ir acompañado de pérdida de peso, y por sobre todo cuando hay una colitis ulcerosa, de sangre asociado a las deposiciones. Claro, vos decís eso y lo primero que uno piensa en cáncer, porque también tiene sintomatología intestinal, que podría ser Exactamente. similar a una cuestión de cáncer, o quizás en estadio más temprano de la enfermedad podría ser cuestiones que tienen que ver con ser celíaco, que las harinas nos estén produciendo. El diagnóstico diferencial es amplio, Bien. porque uno tiene que pensar en todas las causas de diarrea crónica, que puede ir desde digamos, puede empezar con una diarrea, digamos, infecciosa, que Sí. uno lo tiene que descartar, sobre todo si es un adulto joven y demás, hasta un montón, digamos, del espectro de diagnósticos diferenciales. Por eso es importante el diagnóstico, nosotros le llamamos el diagnóstico precoz y Sí. oportuno, ¿sí? O sea, de que cuando empiezan a aparecer estos síntomas, que se acerquen al médico. Entonces uno empieza con las evaluaciones,
¿sí? Para ir descartando el Sí. resto de las causas, si puede ser una celiaquía, si puede ser algo infeccioso, si uno sospecha que puede ser alguna otra causa, para ir arrimándonos al diagnóstico y sobre todo poder llegar a un diagnóstico Bien. precoz y que no vaya pasando el tiempo y uno llegue tardíamente al diagnóstico de la enfermedad. Bueno, ahora la pregunta es, porque sé que Johnson Johnson y hay otros laboratorios que están investigando este tipo de situaciones y ya hay una medicación específica. La pregunta es, ¿tiene cura, por un lado? Y si tiene cura o hay algún tratamiento, ¿y en qué tiempo lleva ese tratamiento? Está muy buena la pregunta. No es una enfermedad que al día de hoy tenga cura, ¿sí? Bien. Es una enfermedad que se controla con medicación, ¿sí? Como un hipertenso, como digamos, no es algo que va a desaparecer, ¿sí? Sí, se puede controlar con una medicación adecuada. El espectro de medicaciones, por suerte, se ha ido ampliando en los últimos años. Hasta hace, sí, no, digamos, Sí. lo más frecuente, lo más habitual fueron la mesalazina, el corticoide, los inmunosupresores, que son las drogas más viejas que tenemos, con las cuales los hemos tratado a los pacientes durante muchísimos años. Y de los últimos años empezaron a aparecer drogas nuevas que se llaman drogas biológicas, que han cambiado un poco la forma de tratamiento, ¿sí? Y nos han permitido un control mucho más eficaz de la enfermedad. Sí. Y que algunos pacientes, no todos requieren este tipo de drogas, pero digamos, hoy por hoy tenemos un gran arsenal de tratamiento, lo cual eso está muy bueno, porque la verdad que uno puede tratar mucho mejor a los pacientes. Y el concepto por ahora es que como no hay cura y como no se cura, lo que se hace es controlar la enfermedad con la medicación. Los tratamientos son crónicos. Por ahora son, digamos, a largo plazo. Porque cuando uno intenta retirar la medicación, la posibilidad de recaídas es muy alta. Por eso es muy importante que los pacientes sigan las indicaciones médicas, que sean adherentes al tratamiento, etcétera. Varias preguntas me vienen a la cabeza. Primero, preguntarte si, porque es rara la enfermedad, este tipo de medicación entra dentro de lo que es el vademecum de una obra social. Sí. Entra dentro de eso. Y, sí. Y segundo, ¿hay que empezar a probar situaciones que tengan que ver con alimentación? ¿Una dieta determinada? Mira, sí. No, a ver, te voy a decir lo que es, como es una pregunta también y bastante recurrente y muchas veces el paciente como también le preocupa lo que puede comer, lo que no puede comer y demás. Hay dos instancias con respecto a la alimentación. Cuando el paciente está en un brote de la enfermedad, uno ajusta la alimentación a ese brote, ¿sí? Para que no tenga más síntomas, y entonces se ajusta la medicación. Por fuera de eso, la alimentación, lo que se tiende ahora es a que los pacientes puedan lograr, y la población en general, ¿no? Lo que se llama la dieta mediterránea. Básicamente es una dieta que sea baja en productos procesados y ultraprocesados. Lo que se está, digamos, la última información es que... Ahí la tenemos a María. Se nos ha congelado la imagen. María, seguramente nos estás escuchando vos, porque por ahí sucede que este tipo de situaciones se generen en una transmisión de estas características. Hablamos con la doctora María Eugenia Liniares, es especialista en enfermedades gastrointestinales. Ahí la tengo, ahí estamos. Ahí está. Los últimos 30 segundos, a ver, ahí se volvió a congelar la imagen. Ahí estamos. Te escuchamos. Sí, no, les decía que lo que se tiende, no sé si me empezaron a escuchar, sí, es a la dieta mediterránea, que por ahora es, como es una dieta que es baja, sobre todo en ultraprocesados. Eso se cree que prevendría brotes de la enfermedad y que mantendría al paciente mayor tiempo en remisión. Bien. ¿Mucho dolor intestinal? Hola, ¿cómo? Sí, ¿mucho dolor intestinal produce esto? En algunos pacientes sí, en otros no. A ver, porque hay dos entidades distintas. Una es la colitis ulcerosa, que es una enfermedad que afecta básicamente al intestino grueso, y estos pacientes suelen tener bastante sangrado y diarrea, no tanto dolor abdominal, excepto cuando son brotes más moderados a severos, ¿sí? Porque es una enfermedad que actúa en forma de brote y remisión. Cuando está en brote tiene la diarrea, el sangrado, y si el brote es muy severo puede tener el dolor abdominal.
Y la otra entidad es la enfermedad de Crohn, que puede afectar cualquier sitio del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Lo más frecuente que afecta es lo que se llama el intestino grueso o la última porción del intestino delgado. Bien, Y que esos pacientes suelen tener diarrea crónica, no tanto sangrado, pero sí suelen tener más dolor abdominal, bien. dependiendo también de la severidad del brote. Bien, veo Son que, enfermedades complejas. claro, no, Sí. aparte la sintomatología se junta hacia otras enfermedades o otras situaciones que podemos tener. Sí, además estos mismos pacientes, además de afectar el tubo digestivo, pueden tener manifestaciones extraintestinales, como por ejemplo dolores articulares, ¿sí? Manifestaciones en piel. O sea, Ujú. son enfermedades sistémicas de alguna Bien, manera. bien. Aquella persona que quiera más información más allá de ir a consultar al médico, ¿cómo puede encontrarla? Sí. Mira, hay una página, digamos, hay asociaciones de pacientes, ¿sí? Ujú. Pero también nosotros trabajamos para GADECU, que es el Grupo Argentino de Crónico-Colitis Ulcerosa, que es un grupo de médicos, ¿sí? Que se dedica, Bien, que nos dedicamos puntualmente al seguimiento de pacientes con enfermedad inflamatoria. Y en la página, hay una página oficial de GADECU, y ahí pueden encontrar hasta los médicos, hay un mapa donde están todos los médicos, ¿sí? Que están asociados a GADECU, como para que puedan ver cuál es el médico más cercano que se dedica a enfermedad inflamatoria. ujú. Y además de, bueno, tener digamos, el contacto de la asociación donde les pueden referir médicos, y también hay información para pacientes. Bien, seguramente el mapa tiene cuestiones que tienen que ver con la ciudad de Santa Fe y toda el área metropolitana de Santa Fe. ¿Eh? Es un mapa que tiene toda la Argentina, Bien. exactamente. Sí, sí, sí. María, ha sido un gusto charlar con vos, ¿eh? Bueno, no, muchas gracias a ustedes por contactarse con nosotros. Te dejo un abrazo grande, que tengas una linda jornada.